Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando este programa, jueves tras jueves, se están acercando a escuchar. Una bendición muy grande para cada uno de ustedes. Y bueno, a medida que va transcurriendo el programa se va a ir sumando nuevas personas también, pero los que ya están, le damos la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa muy importante, muy lindo, donde se va a contar testimonio y donde va a haber, como todos los programas, la palabra de Dios. Aquí junto a mí está la hermana Damaris y ella es la que va a ser la encargada de traer el testimonio. Ella nos va a contar desde que conoció al Señor hasta ahora cómo era su vida y cómo es ahora también. Y estamos aquí transmitiendo este programa desde las oficinas de Monte Sinaí en el segundo piso, en la ciudad del Plata. Y nos estará también apoyando, respaldando la misión Alfa y Omega. Así que ahora damos comienzo entonces a la entrevista con mi hermana Damaris. Cuéntenos, hermana, cómo era antes su vida, antes de conocer al Señor, cuando lo conoció. Bueno, mis papás eran evangélicos. Yo tenía, cuando yo vivía en Vista Linda, un barrio de allá de entre Las Piedras y Progreso, enfrente de casa había una iglesia, un anexo, no sé de qué iglesia, o sea, sabía que era evangélica. Y ahí empecé yo, siempre me gustó ir a la escuelita. Pero de mis hermanos fui la única que iba. Hasta que 2 años después mi mamá se mudaron para acá, para Camino Maldonado. Y ahí comencé a ir, yo buscaba, era algo que necesitaba ir a una escuelita. Ninguno de mis hermanos iba. Y mi mamá después se apartó, es más, anduvo en las macumbas y todas estas cosas. Y yo siempre fui como que separada de todos mis hermanos. O sea, yo mismo me alejaba, porque yo sabía que necesitaba eso y me hacía bien ir a la escuelita dominical. Tenía una maestra preciosa, amorosa, que hasta ahora me acuerdo. Y bueno, y así, pero yo iba porque realmente sentía que tenía que ir. No sabía bien, o sea, profundamente el motivo, nada, pero ahí me hacía bien, me sentía bien. Y eso me sirvió para que unos años después, cuando yo tenía 12 años más o menos, que mi mamá iba a la macumba y eso, ella nos obligaba a ir. Y hasta que yo un día estaba ahí delante de donde ellos estaban, era una niña todavía, y me sentía mal y la misma de ahí me dijo a mi mamá que me sacara, porque yo hacía mal ahí. O sea que el Señor siempre me cuidó desde que era chica. Amén, gloria a Dios. Me fue cuidando y bueno, nunca más fui ahí. Porque no me querían. El diablo no me quería ir. Pero aún ahí yo todavía sabía de Dios y todo, pero no tenía el conocimiento de saber en qué dimensión, en qué magnitud era. Ahí está. Qué importante es eso que estás contando, porque hay muchas personas que están yendo a las macumbas, que están yendo a las religiones esas, y a veces dicen que no saben cómo salir, no saben cómo poder salir de ahí. Y cómo un encuentro con Dios, aún siendo niña, te sacó a vos de todas esas cosas. Sí. Porque si hubieras sido recibida de diferente manera, si no hubieras tenido al Señor dentro de tu corazón, capaz que hubiera sido muy fácil continuar yendo ahí porque iba tu mamá, ¿no es así? Mi mamá y varios hermanos. Ahí está, y los hermanos también. Y en cambio a la iglesia que ibas tú solita. Sola. Ahí está. Qué tremendo es para que las personas vayan dándose cuenta lo que es el poder de Dios. Y que cuando estamos con Dios podemos salir de todos esos lugares y podemos salir limpios, sin problemas, sin maldiciones, sin nada que nos pueda hacer daño. Porque mucha gente tiene miedo que después la maldad, el daño le vaya a alcanzar. Pero cuando estamos con Cristo no te pasó nada, ¿verdad? Nada. Gracias a Dios, de Él siempre me guardó. Amén. Yo creo que somos elegidos, Él nos guía. A veces, como yo digo, en la inocencia uno no se da cuenta de las cosas. Sí. Pero siempre el Señor me estuvo guiando en todo. Inclusive cuando mi madre, después que me dijo que me fuera, y ella se quedó. Yo me fui para mi casa sola. Y cuando vino le dije, vos si te piden un hijo se lo das a los demonios, a todo eso, porque yo le tenía una cosa que era repulsión sobre todo eso, ¿no? Porque veía que mi mamá
gastaba lo que no tenía para comprar para gallinas, que para, no sé, un montón de cosas. Sí, sí. Y ella era una mujer que trabajaba, o sea, trabajaba de sol a sol, porque ella trabajaba en la calle vendiendo cepillos que armábamos nosotros mismos, y ella todo lo gastaba ahí. Y eso también, digo, no puede ser que eso te esté comiendo todo y vos no te des cuenta. Y cuando yo le dije si le pedían un hijo, ella me dijo que sí. Y bueno, con los años le sacaron un hijo. O sea, mi hermana falleció yendo ahí, nunca pudo salir de ahí. Ninguno de mis hermanos que comenzaron a ir ahí con ella, siguieron con, o sea, quedaron como atrapados. El enemigo los atrapa de una forma que no, solamente la mano de Dios. Es tremendo ver esas cosas, Sí. ¿no? Cómo el enemigo usa a los jefes de familia, por así decirlo, Sí. porque en ese entonces tu mamá era jefe de familia, Sí. ¿no? Para llevar la familia a la perdición. Pero qué bueno es y qué importante es, hermanos, vecinos, compañeros, amigos que nos escuchan, mandar a los niños desde pequeños a la escuela dominical. Sí. Qué importante es, porque eso fue la libró de caer en esa Sí. oscuridad, en ese gran problema que se iba a acarrear para su vida, ¿no es así? Uh-huh. Porque ella conoció la palabra desde niña y a veces nos parece que los niños como que no son muy importantes, que no prestan atención, que es mejor predicar a los adultos. Que no escuchan. Ahí está, que no escuchan, pero ellos están escuchando, están aprendiendo y el poder de Dios está sobre esas vidas chiquitas, como la vemos nosotros, pero por algo dijo el Señor, dejad venir a los niños a mí. Y hoy en día, hermano, les aconsejo a todos aquellos que son cristianos, que van a la iglesia, que manden a sus hijos a la escuela dominical. Su hijo no Amén. puede faltar a la escuela dominical, porque es lo que está aprendiendo, lo que le están inculcando. Amén. Y mire qué importante fue en la vida de Damaris eso, ¿no? Sí, fue muy, muy, muy importante. Inclusive un hermano que es mayor que yo, él también sigue el Evangelio. Qué bueno. Fuimos los rescatados, porque en sí mi madre nos iba a entregar a todos en manos del enemigo, del diablo. Porque así fue como una de mis hermanas, que falleció a los 31 años, y ella nunca pudo apartarse. Y es lamentable que hoy en día yo sé que no la voy a ver. O sea, yo creo que a mi mamá sí, porque mi mamá se arrepintió. Gracias y a mi Dios. mamá al final aceptó al Señor. Aunque ella conoció al Señor, yo creo que de oídas cuando estaba con mi papá. Ajá. Cuando se separaron fue que ella dejó todo. Y sé que se fue con el Señor, pero lamentablemente la hermana que falleció, dos hermanos, que eran chicos, uno 31 y uno 39, sé que no. Esa es la tristeza, ¿no? Ahora aclaremos que la mamá de Damaris no era una mala persona. No, Ella para nada. pensaba que eso era lo bueno para su familia. Porque el diablo también trata de engañarnos. Sí. Él dice que va a engañar hasta los propios escogidos. Y más cuando una persona conoce a Dios de oído, nomás no se conforme con escuchar hablar de Dios. Amén. Usted tiene que experimentar el poder de Dios y ahora Damaris va a seguir contando cómo el poder de Dios estuvo en su vida, ¿no? Después, bueno, yo seguí y en la escuela tuve una amiga que iba a Burgues, a una iglesia, en el primer tabernáculo, y ahí yo seguí con luchas con mi mamá, porque mi mamá inclusive una vez me rompió un cuaderno de la escuela, o sea, le daba ataques contra mí, solo contra mí, pero porque yo iba a la iglesia. Claro. Y yo nunca dejé de ir, o sea, yo fui siempre muy sumisa, muy tranquila y todo, pero yo en eso tenía una rebeldía interior, que yo decía, yo voy a ir a la iglesia, y iba con mi amiga, íbamos a los jóvenes, íbamos a todo, porque era algo que nos motivaba, que el Señor nos estaba hablando tal vez de esa forma. Qué Como bueno. hasta ahí yo todavía no lo sentía como lo siento hoy al Señor, ¿no? Y bueno, después que fuimos ahí, yo después cuando me casé, lamentablemente por circunstancias de la vida me alejé, y por eso digo, a veces yo creo que siempre el Señor nos deja que nos apartemos a veces, que veamos la otra cara, porque cuando yo me aparté yo fui otra, yo decía malas palabras, yo peleaba con todo, peleaba con mi esposo me tuvo mucha paciencia,
aunque ahora me ven re tranquila, digo, el Señor hace como Él quiere, como Él quiere, porque fue una etapa que unos años que yo, al apartarme, fui totalmente diferente. No tomaba, no me drogaba, ni nada de esas cosas como lamentablemente hoy pasa, pero dice Dios que todo, o sea, el pecado es pecado, lo que hagamos es pecado. Yo mentía, era otra totalmente. Y después, cuando uno se empieza a alejar, es muy difícil volver. Volver de nuevo, es cierto. Porque nos cuesta volver. Y bueno, pasando los años, yo estuve como 10 años separada del Señor. Ahora miren qué importante lo que acaba de decir Damaris recién, ¿no? Ella conoció al Señor, tuvo un encuentro con Él, pero por distintas cosas se apartó del Señor. Y ella comenzó a estar en el mundo y a hacer las cosas del mundo. Ella no nos ha dicho que se drogaba, no nos ha dicho cosas tremendas, cosas sencillas que nos ocurren a todos. Que ella mentía, que ella decía malas palabras, que ella peleaba con el esposo porque su carácter había cambiado. Y a veces no es que precisamos grandes cambios en nuestra vida, no precisamos que nos quite de la droga, que nos quite de la prostitución, que nos quite de cosas inmensas. A veces son pequeñas cosas que igual estamos necesitando en nuestra vida. Y así como Dios hace grandes cosas, también hace pequeñas cosas, Sí. por así decirlo, no hay nada pequeño, porque son cosas que por nosotros mismos no podemos dejar, ¿no es así? Exactamente. Y estuviste 10 años sin ir a la iglesia. Estuve 10 años sin ir a la iglesia, sí. Y claro, mi esposo, cuando yo iba a la iglesia, era que también él sabía de Dios, pero él lo creía a su manera, como dice, yo creo en Dios a mi manera, como muchos lo dicen. Sí. Porque no quieren reunirse, porque no quieren, tal vez al acercarte al Señor, sabes que tenés que dejar muchas cosas porque sabés que están mal. Sí. Entonces no, es más fácil decir yo creo a mi manera. Entonces como dije, por 10 años más o menos sí, no fui a la iglesia, cambié totalmente. Y me gustaba a veces tomar un martini, nunca fui de emborracharme, digamos, Sí, pero sí. tomaba algún martini, alguna cosa, siempre con mi esposo, ¿no? Y terminábamos peleando, siempre. Hasta que hace cuestión de unos 8 o 10 años atrás, qué importante que son los folletos, porque yo iba caminando y yo quería volver. Era algo dentro mío que yo digo, pero ¿por qué hago esto? Porque uno se pregunta, ¿por qué haces esto? Después de haber conocido la verdad y estar Sí. bien, ¿por qué cambió de nuevo? ¿Por qué cambié? ¿Por qué esta ira a veces de momento? ¿Por qué ese mal humor? ¿Por qué las malas palabras? ¿Por qué la grosería? Y yo decía, yo quiero volver, anhelo aquello, pero ¿cómo vuelvo? Hasta que, como yo digo, un muchacho pasó cerca de casa, de acá, con un folleto, y me dijo, el sábado a las 18 horas hay una reunión así evangelística. Es un anexo chico, pero si tú quieres conocer al Señor. Y yo lo agarré al folleto y se lo mostré a mi esposo. Y dice, mira, y le digo, bueno, si querés vamos, porque él era un hombre muy celoso. Y yo siempre salía con mis hijas, pero ya mis hijas estaban grandes. Claro. Entonces le digo, vamos hasta ahí, dale, si es una cuadra nada más. Bueno, vamos. Y él empezó a ir ahí, pero él no le convencían los pastores. Él no le convencía, decía que todo era lo mismo, que siempre lo mismo, que hablaban contra la política, que hablaban contra esto, que un montón de cosas, que siempre dice aquel que no quiere, el necio. Claro, sí. Y yo digo, pero yo tengo ganas de ir, yo quiero ir. Y bueno, empecé a ir ahí y como que el Señor me dijo, este es tu camino siempre. O sea, por eso digo, el Señor me dejó que yo viera otra cosa, que yo no fui feliz. Para nada, yo siempre tenía esas ganas de volver a hacer aquellos mis primeros pasos. Es más, yo me bauticé con 13 años, recibí el Espíritu Santo también, allí fui llena de su Espíritu,
Y digo, y dejé todo eso, ¿por qué? Por nada. Porque fueron esos años que yo me aparté del Señor, fueron años negativos. Años que era más peleas y cosas que bien, no había nada. Siempre algo comenzaba bien, terminaba mal. Por decirlo, ¿no? Porque nunca hubo mano, digo, peleas bien. Claro, sí, Pero sí uno discusión. siempre terminaba angustiado. Ahí está. Porque faltaba eso, faltaba... Eso sí. Es que muchas veces nos preguntamos, yo creo que muchísima gente le ha pasado lo que a vos también, a mí también me pasó en un tiempo de mi vida, que abandoné el Señor y después uno se pregunta por qué lo hice. Sí. Y el diablo comienza a poner en nosotros pensamientos que lo hice porque fulanito no me miró, o porque miran cómo me he visto, o por esto, por lo otro, y comienza distintas cosas, pero comienza a darnos cuerda, por así decir, como decimos. Y mirar al otro. A mirar al otro. Que mira qué es lo que hace y qué voy a ir yo. Mirar lo que... Claro, no mirar que la culpa está en nosotros, nuestra. no está en el otro. Amén. Y por eso yo quiero ahora invitarles de manera especial a aquellas personas que nos están escuchando y alguna vez dejó de ir a la iglesia, que se acerque nuevamente al Señor, porque el Señor lo está esperando. Amén. Y nosotros le estamos esperando. A las personas que son de acá, de nuestra zona, personas que han ido a nuestra iglesia, que han ido a la iglesia de restauración y ahora se han apartado, nadie les va a mirar mal cuando lleguen. Al contrario, va a ser una fiesta el verle entrar por la puerta, Amén. porque el Señor le está esperando. Y nosotros estamos orando, estamos pidiendo para que vuelvas al Señor nuevamente. Y si hay alguna persona que vive lejos y alguna vez fue a una iglesia evangélica, no se quede más en su casa, busque a Dios, porque vale la pena. Él no le va a reprochar nada, al contrario, Él va a tomarlo en sus brazos, curar sus heridas. Amén. Y hacer como con el hijo pródigo, ¿no es así? Poner un vestido nuevo y un anillo y hacer una fiesta porque llegó nuevamente a su casa. Y cuando volviste a ser en la iglesia, ¿qué empezó a cambiar primero? Y lo que empezó el trato con mi esposo, porque ya ahí él empezó a ir conmigo, aunque él decía que, como siempre seguía pensando, pero a él le gustaba ir. Y empezó a ir. Y yo después volví a donde yo había dejado, allá camino abandonado. Entonces yo me iba de acá con mis hijas, que me acompañaron igual, y fui. Después ellas se apartaron de nuevo. Pero empecé a ir allá de nuevo y dije, tal, sigo. Y siempre mi tarea, cuando yo estaba en Burgues, y eso siempre fue enseñarle a los niños, porque yo sabía que el niño siempre tuve eso, de que el niño necesita criarse en la iglesia, en un buen ambiente. A mí me había pasado, y a mí me me ha hecho bien. Y bueno, después que empecé a ir allá, volví a dar clases de escuela dominical, que me pidió el pastor que quisiera, no había, y empecé ahí, y a veces iban 4 o 5 niños, a veces iban un montón, y yo dije, aunque sea por uno voy a ir. Qué yo bueno. venía de acá a allá, eran Sí, 2 horas sí. de viaje, de ida y de vuelta, y no faltaba, Qué no bueno, faltaba, sí. iba, y bueno, cuando yo hice eso, mi esposo se empezó a enfermar, porque él era EPOC, y dije, bueno, hablé con el pastor de ayer, le dije, bueno, yo lamentablemente acá no voy a poder venir más, porque no puedo poner a alguien que ayude a mi esposo, tengo que estar más tiempo. Yo era 4 Claro. horas de ómnibus, yo me iba todo el domingo. Entonces dije, bueno, ahí había una amiga, que fue poco tiempo como Dios usa también a las personas, Sí, una sí. amiga, María, que ella había empezado a ir a la iglesia Sí, nosotros la Ajá. conocimos. Sí. y en Aposento Alto, y me dijo, dice, hay una iglesia que es parecida a donde vos vas, dice, no sé qué. Digo, bueno, voy. Y entonces hablé con el pastor y le dije que bueno, por eso, esa cosa yo dejaba, y me empecé a venir acá. Y acá el Señor me cambió, ahí fue cuando el Señor me tocó, y es como dijo Job, ¿no? De oídas yo te había oído, y ahora mis ojos te ven, porque yo hablo del Señor y es algo que no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Porque es un sentimiento muy, 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 muy profundo. Y bueno, empecé a ir, me trataron precioso, de primer día, me sentí cómoda. Mi hermana, la que me llevó, se fue, pero yo seguí
firme. Pero la estamos esperando todavía. Amén. Seguí y mi esposo empezó a enfermarse. Y bueno, y él mismo, porque yo le hablaba, llegaba y decía, ay, qué contenta venís. Sí, porque vos no sabes cómo son los pastores, no sabes cómo son los hermanos, no sabes cómo esto, cómo es lo otro. Y él me veía cambiada. Y dice, bueno, le digo, ¿no querés que vengan a hablar por vos? Y primero no me decía nada, hasta que un día me dijo, bueno, decirles que vengan a orar. Y bueno, gracias a Dios fueron ustedes, los pastores tan amados, y fueron, y él ahí vio que era diferente. Él vio que era diferente. Y él ahí se entregó al Señor. Después, bueno, vino que él estuvo internado casi 3 meses, pero la fe de él fue creciendo, porque él quería, lo mandaban pararse y esas cosas, y él, mis cuñadas son todas de la religión, y él le dijo a mi cuñada, no por ser de la religión, digo, son personas bárbaras. Claro, sí. Pero el Señor, lamentablemente el enemigo las usa, ¿no? Y mi esposo le dijo, bueno, yo lo voy a hacer, pero en el nombre de Jesús. Y mi cuñada dijo, bueno, en el nombre que vos quieras, pero parate. Y bueno, y él tenía eso, que decía que Jesús estaba con él. Él últimamente estaba con eso de que el Señor, él se había entregado al Señor. Y yo iba y le hablaba, pero tenía ese cambio, esa tranquilidad que no la tenía. Sí, Entonces, y en todo ese tiempo, que fue cuando estaba el COVID, pasé muchas con el COVID, porque no tenía que ir y tenía que ponerme un montón de cosas. Después yo agarré COVID y él estaba en casa y nunca agarró COVID. Gracias. Hasta eso el Señor dijo, vos no querés tener COVID, no vas a tener. Él estuvo con gente con COVID. Él era, tenía el tubo de oxígeno, Sí. oxígeno dependiente, porque él tenía 2. Y él decía, yo lo que no quiero es tener COVID. Y él no tuvo COVID, él falleció de su enfermedad. Porque es algo pero él murió feliz, o sea, tranquilo, ¿no? Tranquilo, él sabía dónde iba. Y el Señor lo cuidó hasta lo último, que él no sufrió. Sí. Él lo cuidó. Y también me cuidó a mí, porque para mí fue un golpe muy grande, porque 37 años con él, pero yo sé dónde está. Y yo quiero ir para ahí, para el mismo lado. Eso es lo bueno, sí. Sí. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que cuando un ser querido parte con el Señor, uno tiene esa seguridad, ¿no? Lo voy a volver a ver. Es como que se fue un viaje, pero nos vamos a encontrar, y no nos vamos a encontrar acá donde nos tenemos que despedir. Nos vamos a encontrar en un lugar donde no hay más despedidas, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo bueno. Ahora la hermana me contaba a todos de su esposo, y yo puedo decir cómo cambió desde el primer día que lo vimos a él, que lo conocimos y oramos por él, y después su cara había cambiado, ya no era la cara seria que tenía, que estaba parecida como estaba a la defensiva, sino que su cara se volvió amable, porque había cambiado su forma de ser, ¿no? Aunque estuvo poco tiempo, no pudo nunca congregarse, pero de todas formas él tenía un cambio en su forma de ser. Sí, él hablaba, nunca hablaba de Dios, de Jesús, no hablaba, y sin embargo el último tiempo él había cambiado mucho. Y bueno, el Señor así lo quiso y así lo llevó. Qué bueno es eso, hermanas, porque a las personas que están escuchando le digo, ¿no?, que a veces estamos luchando con un familiar y queremos que vaya a la iglesia y a veces quizás vaya más por acompañarnos que por otra cosa. Yo comencé a ir a la iglesia porque yo tenía 14 años, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia y yo iba por eso. Y si veía en mi vida pensaba que bien a la iglesia, porque yo nunca supe de qué hablaban los pastores, nunca supe de qué se predicaba ni de qué se hablaba, porque mi mente estaba lejos. Pero cuando el Señor quiere estar ahora en uno, Él abre los oídos. Sí. Yo escuché, en la vez que escuché al pastor hablar, él estaba diciendo que debíamos de probarlo a Dios, y que si Dios era Dios, que lo siguiéramos, y si los Baales, que fuéramos en pos de Él. Y yo probé a Dios, y Dios se manifestó en ese momento. Y así también el esposo de la hermana
fue mucho tiempo a la iglesia y capaz que la palabra no hallaba cabida en su corazón. Pero llegó el momento que el testimonio de la hermana tocó su vida y su corazón y vio que algo pasaba. Sí. Que esas cosas no suceden porque quieramos, No. sino por el poder de Dios, ¿no es así? Sí, amén. Ahora, bueno, pido que mis hijas vuelvan al camino. Yo sé que lo harán, porque ellas fueron presentadas ante el Señor, ellas conocen al Señor, así que, así como yo una vez me alejé, volví, yo creo que Sí, ellas van a volver. El Señor es a su debido tiempo las cosas, ¿verdad? claro. Porque uno tiene que madurar, porque si uno no madura o no aprende cosas para después enseñar y ser ejemplo, ¿verdad? Poner ejemplo, porque a veces uno pone ejemplo y si no sabes nada, o sea, ¿qué ejemplo estás dando? O sea, ¿basado en qué? Ujú. Pero uno en lo que hemos vivido podemos decir, no, esto es así porque a mí me pasó, Sí, a mí me pasó. Y hoy mi vida es el Señor. claro. Es la Hoy- experiencia que uno tiene, Exactamente. ¿no? No está hablando de boca nomás de lo que me De parece. porque dijo aquel o porque el Claro, otro. sino que la experiencia de haber conocido al Señor, de haber visto lo que Dios hizo en nuestras vidas, eso es lo que nos anima a contarles a otros y decir, vale la pena venir al Señor. Amén. Vale la pena acercarse a Él, acercarse a la iglesia, congregarse, porque Él hace lo que nosotros necesitamos en nuestra vida y no podemos hacer nosotros. Sí. Y eso es lo bueno, ¿no? Y Eso. también lo bueno es que nuestra familia ve los cambios. Y eso es Mi importante. familia lo ve. A veces, A veces no precisamos hablar. No. A veces Pero a veces nuestra me vida dicen, habla, sí. Mamá, ¿cuándo estás? Y mi nieta me dice, la abuela se levanta con música de Dios, se acuesta con música de Dios. Vengo del liceo, me dice, está escuchando una prédica o algo. Y ahí está tos. Y dice, y mis hijas me dicen, bueno, ¿cuándo estás? Porque no estás el martes, no estás dice los sábados, no estás los domingos, a veces los miércoles. ¿Cuándo estás? Sí vengo a verte, me dice. Y bueno, esa es mi vida Pero es hoy. bueno eso. Sí. Es bueno saber que cuando no nos encuentra en nuestra casa porque estamos en la iglesia. Sí, exacto. Por ejemplo, mis nietos, que son los que van, los mayores, que van tarde a casa porque ellos trabajan y estudian, ellos preguntan, abuela, ¿estás o estás en la iglesia? Y qué bueno es eso. Qué No bueno. es que tenemos otra salida. Por supuesto que como cristianos podemos salir a un montón de lugares, no es malo salir. Pero qué bueno es que ellos tengan eso, de que si no está en casa, tiene que estar en la iglesia. Exacto. Sí. Y otra cosa que por lo menos en mi familia pasa, que si se va a festejar un cumpleaños o alguna cosa que se quiera hacer en familia, no puede ser los domingos. Es imposible Sí. el domingo. Días de reuniones no se tranza con nada. Ese día es del Señor y ellos tienen que comprenderlo y lo comprenden. Mi hijo mayor y muchos de mis nietos no están yendo a la iglesia, pero ellos saben bien que para nosotros lo primero es el Señor. Amén. Después hay tiempo para todo lo demás. Y eso es lo bueno, ¿no? Amén. Eso es lo que ellos ven y lo que están guardando dentro de sí, de su corazón, del testimonio que le estamos dando. Que no hablamos de Dios porque estamos aburridos o porque no tenemos de qué hablar. Que no hablamos de Dios porque es un capricho que tenemos, no. Lo más importante es el Señor. Es que está en nuestras vidas. Sí, sí. Está en nuestras vidas. Entonces eso es lo que tenemos que reflejar, ¿no? Ahí está. Tenemos que reflejar a Él y no avergonzarnos de decir, yo voy a la iglesia. Bueno, listo, vos no querés ir, no vaya. Yo voy a la iglesia. Para mí ir a la iglesia es acercarme más al Señor. Porque yo sé que Él está acá, Él está en todos lados. Pero el ir es como muchos dicen, no, yo para qué voy a ir a la iglesia. No, vas a la iglesia para estar ante el altar del Señor. Sí. Para congregarte, para estar con hermanos, para hablar, para sentirte mejor, para ayudar a otro. También Porque para ¿cómo eso, sí. podés ayudar a alguien si no te comunicas con ellos? Sí, sí. Y Eso bueno, y el Señor dice que hay que dar. Es así, sí, porque la iglesia vamos primeramente porque es la casa de nuestro Padre. Amén. Vamos a tributarle nuestra alabanza, nuestro agradecimiento por todo lo que Él hizo y por lo que no hizo en nosotros, porque hay cosas que no quiere hacer y Él es Dios, y está bien. Él nos dice, es como un padre amado, ¿no? A veces nosotros a nuestros hijos también tenemos que decirle, no, hasta acá. Hasta aquí. Y Él también hace lo mismo con nosotros. Amén. Pero vamos a agradecerle porque es por su cuidado que nos dice que no también. Y después también vamos a tener comunión con los hermanos.
que cómo nos Que es hermoso, fortalece. nos fortalece. Sí, porque de repente un hermano pasó por un problema y nos cuenta, ¿sabés que pasé por tal cosa y el Señor me ayudó y me pasó así, así? Y justo nosotros estamos pasando por un problema parecido y eso nos ayuda a decir, tengo confianza, si Dios ayudó a mi hermano, me va a ayudar a mí también. Y eso es muy bueno. Y también porque nos juntamos, porque nos amamos, somos una familia, somos un solo cuerpo, una sola persona. El Señor es nuestro Padre y como hermanos nos extrañamos cuando no nos vemos, ¿no es así? Y bueno, y eso es todo, es bueno y encomiable, ¿no es así? Es lindo. Y qué bueno es el testimonio que uno da con las vidas al Señor, a veces sin hablar. En mi barrio creo que todos saben que somos cristianos, pero hay una almacencita nueva, pero hay unas pocas cuadras, y yo voy siempre a ese almacén, así de pasadita me queda, y, y siempre, ¿cómo anda vecina? Bien, y siempre estoy bien, yo no tengo problemas, mi vida está bien porque está en las manos de Dios, y si hoy tengo abundancia, es bueno porque tengo abundancia, pero si tengo escasez, es bueno porque Dios está conmigo de todas maneras, y si me duele algo, es bueno, porque el Señor me va a sanar y voy a ver su gloria. Y si me va mal en algo, es bueno, porque el Señor me va a ayudar a que ande bien y voy a ver la misericordia de Dios en eso. Entonces, no tengo por qué decir que estoy mal, no tengo por qué quejarme de que las cosas suben o bajan, porque mi Dios sigue siendo Dios. ¿No es así? Y ese es el testimonio que ven a nuestro barrio. Y entonces un día, yo hace mucho quería hablar con ellos, pero como que le escapaban un poquito la conversación porque ellos algo imaginaban, y comencé a hablarles y me dijo, con razón, dice, que siempre está contenta, nunca tiene problemas. Yo, ¿cómo voy a tener problemas si Dios está conmigo? Y bueno, eso es lo que se extraña, que uno siempre está bien. Sí, sí. Pero uno siempre está bien porque en las buenas, en las malas, en las regulares, el Señor está con nosotros. Sí, si tenemos que pasarla, estamos en el mundo. No, estamos, no pertenecemos al mundo. Pero bueno, las cosas del mundo son así. Y es un leve tiempo que vamos a pasar. Si Dios quiere, nos va a llevar. Amén, así es. Y qué bueno es dar ese testimonio de contarle a la gente de que Él vive. Amén. Él está vivo y no importa lo que digan y no importa lo que pasen y no importa si hay guerra, si hay terremotos, si hay hambruna, si hay peste como ya ha habido en todo el mundo. Dios sigue siendo Dios y sigue guardando y cuidando a su pueblo. Pero Él guarda y cuida a los suyos. Amén. Si alguno se siente en este momento que aún no es del Señor, tiene oportunidad de acercarse a Él y pedirle que sea su dueño, su Señor, su Dios. Porque es importante eso, ¿no? Que proclamemos y le pidamos, porque Dios no es un señor, una persona atrevida que entra prepo y toma nuestra vida y hace lo que quiere. Él nos pide permiso. Dice que Él viene y golpea la puerta. Amén. Si nosotros abrimos, entonces Él entra y mora con nosotros. Y ahí comienza a cambiar nuestra vida para bien. Y Él comienza a preguntarnos, mira, en esto me parece, en esto estás mal. Vamos a ver si vamos arreglando esta parte de tu vida. Y Él comienza a hacer que las piezas se encajen, ¿no es así? Es como cuando algo se salió del engranaje, entonces estás girando y no mueve nada porque salió del engranaje. Pero Él hace que ese engranaje comience a funcionar de nuevo. Y así es. Qué bueno como el engranaje en la hermana comenzó aún siendo niña, que nos trae una gran enseñanza, eso de cómo Dios la libró después de todas esas religiones, de todas esas cosas que hacen, cómo su mamá ofrecía cosas a los ídolos y cómo sacrifican cosas para esos dioses ajenos. Dioses con minúscula, por supuesto, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios. Pero cómo el Señor la libró a ella y la libró un hermano también, y aún tuvo misericordia de su mamá, y pasado un tiempo también ella pudo volverse a Dios, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Que recordemos que ninguno de nosotros tenemos el tiempo, no sabemos cuándo nos va a tocar. Sí. Hay muchos que dicen, no, yo soy joven todavía, yo soy niño todavía, yo no sé, pero no estás libre. Tal vez pasa un minuto y ya no estás, y después no tenés retorno. Sí, es cierto. Eso a mí me pasaba que yo muchas veces escuché en la iglesia predicar sobre la pronta venida del Señor, y yo pensaba, soy joven, va a tardar, para mí todavía no es esto, hasta que comprendí que no hay edad para que el Señor venga por nosotros.
Y si bien estamos esperando que Dios arrebate a la iglesia en su totalidad, aquellos que van a ser salvos, pero también es cierto que en cualquier momento Dios puede llamarnos y puede ser el final nuestro y ahí del Señor, con el Señor, y no tenemos un día marcado, no tenemos una edad, no es que bueno, hasta los 50 se puede vivir y después sí hay que tener cuidado, no hay eso. No hay eso. No hay eso. Y algunos tienen 2 oportunidades. Sí. Pero hay algunos que no. Hay algunos que no. Entonces, tenés que estar preparado. Es cierto, hay personas que tienen el tiempo y la oportunidad nuevamente, pero hay otras que se les termina la oportunidad. O muchas veces quizás no es que partan después que dejaron al Señor, sino que simplemente comienzan a vivir una vida alejada de Dios y ya no encuentran de nuevo el camino para volver a Dios, ¿no? Y es triste eso, es triste cuando una persona dice, yo una vez fui a la iglesia y después no sé qué pasó, dejé de ir y bueno, y acá estoy. Y no encuentran el camino, no encuentran el momento, no encuentran el llamado de Dios para volverse nuevamente a Él. Sí, es así. Pero bueno, es que no se esperen, a veces uno dice, esa persona es tan buena, está en esto, pero no por bueno vas a llegar al cielo. Ahí está. No es por las buenas obras, no es porque le da de comer a los pobres, porque ayuda en los hospitales o en las cárceles, no es por nada eso. Podemos hacer todas esas cosas y aún haciendo todas esas cosas haber perdido nuestra vida, porque no es eso. No son las obras, no es lo que podamos hacer, sino lo que Cristo puede hacer en nosotros. Esa es la diferencia, ¿no? No somos una religión, yo creo que es justamente por eso. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. Pero justamente por eso, porque si bien por supuesto que tenemos que ayudar a los necesitados, claro que sí, y que el Señor nos ayuda a hacerlo siempre, que tenemos que visitar a los enfermos, que tenemos que hacer un montón de cosas que son muy buenas, pero no es por eso que vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos porque Cristo esté a nosotros. Y porque lo aceptemos de todo corazón. Bueno, voy a pasar unos informes ahora que tengo para darle, porque cada vez que vengo acá a la radio me están preguntando y me están pidiendo que avise cuándo es el retiro de damas, y siempre se me pasa, entonces hoy me lo hice apuntar acá. El retiro de damas va a ser el 16 y 17 de septiembre en Quillú. Hay una gran expectativa en las iglesias porque nos vamos a ir para allá solamente las mujeres y vamos a estar 2 días allí buscando del Señor, hablando las cosas del Señor y divirtiéndonos juntas también, y vamos a ver fogones, y va a haber charlas, y va a haber juegos, y vamos a pasar súper bien. Así que yo quiero invitar a todas las damas que nos están escuchando que se pongan en contacto con nosotros aquí por medio de la radio esta, por medio del Facebook, para poder decir yo quiero ir, cómo hacemos, y bueno, y enseguidita le vamos a estar informando y vamos a estar comunicándonos también. Amén. Amén. Después otra noticia que también quiero darle, que ahora el 24 de agosto va a haber una gran vigilia en la iglesia. Todo aquel que tenga, dicen que es la noche del recuerdo en el mundo, dicen eso, o de la añoranza, por así decirlo. Bueno, si usted se siente con añoranza de sentir más de Dios, de tener un encuentro con Dios, de recibir el Espíritu Santo, de sentir su presencia, de sentir que tiembla delante de la presencia de Dios, yo le invito que vaya a esta vigilia porque ahí va a encontrar todo eso. Amén. Aquel que no conoce al Señor puede encontrar la salvación de su vida y el por qué vivir. Y el que lo conoce puede ir creciendo en el Señor. Si no recibió el Espíritu Santo, es una noche adecuada para recibirlo. Si aún no tiene los dones del Espíritu, es la noche apropiada para comenzar a tener los dones del Espíritu. Y si lo que está necesitando es una doble porción del Espíritu de Dios, una doble porción de su presencia, ahí va a encontrarla. Pero no falte, vaya con un espíritu de espera, de regocijo, de pensar, a ver qué voy a encontrar, qué es lo con el que el Señor me está esperando, porque Él ya va a estar esperándolo. Antes que llegue, Él va a estar allí, aprontando los corazones para entonces poder manifestarse y poder tener una fiesta en la presencia de Dios. No se olvide, 24 de agosto, al otro día nadie trabaja, noche de nostalgia, pero con el Señor.
Ahí vamos a buscar todo aquello que estamos anhelando, ahí vamos a buscar todo aquello que extrañamos. Si hace tiempo que está yendo a la iglesia y no siente ese mover del Espíritu Santo en su vida, bueno, vaya porque va a comenzar nuevamente a moverse en su vida. Amén. Lo esperamos a partir de las 9 de la noche, el 24 de agosto, y a todas las damas en el Quillú, que vamos a ir a Quillú, los días 16 y 17 de septiembre. Así que antes, comuníquese con nosotros, va a salir una camioneta de acá de Ciudad de Plata, o dos, según las que se necesiten. Así que comuníquese porque va a estar todo muy bueno. Y bueno, ahora damos paso entonces a la palabra de Dios que va a venir, que va a traer nuestra hermana María. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más podemos estar en este lugar, la verdad que es casa de oración, importa el cielo también. Gracias por la invitación, gracias por un día más en el Señor, amén. Y bueno, esta noche yo quiero compartirles que ya hemos tenido parte de una porción, la verdad, de su palabra, con la entrevista de la hermana. Gracias al Señor. Y vamos derecho a la palabra. Vamos allí en Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Es un tema que es profundo, ¿no es verdad? Muchas veces lo tomamos así como lo leemos, como que si fuera un cuento, pero es un relato que el Señor nos deja en esta porción de esta palabra. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Perdón. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hasta aquí y después lo seguimos. Es preciosa la palabra del Señor, pero también Él nos semeja como que si fuéramos, somos la iglesia, y dicen que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y yo tomaba esta parte como que es 10 vírgenes, es semejante a 10 vírgenes. 5 para un lado y 5 para el otro. Y yo pensaba en la iglesia, que muchas veces somos una iglesia por acá, otra iglesia por allá. Que quizás alguna iglesia tiene un fuego tremendo y otras están medias apagadas. Como dicen que las vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Estaban preparadas las vírgenes para recibir al esposo? Yo pregunto, ¿estamos preparadas como vírgenes? ¿Estamos preparadas o la iglesia para recibir al esposo? Pienso que muchos sí, pero estaban las 5 prudentes y 5 insensatas. Como que el Señor ahí puso dos grupos de iglesia o 2 grupos de creyentes. ¿No es verdad? Que las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Como que las insensatas, como que ellas estaban preocupadas más por las cosas superficiales, lo que es del Señor, ¿no es verdad? Quizás apenas oraban, quizás apenas ayunaban, quizás apenas iban a los cultos,
como que no frecuentaban mucho, entonces como que estaban ahí, las insensatas salieron, pero salieron solamente con tomando las lámparas, como que esa lámpara iba a alumbrar el camino donde ellas podían pasar, ¿no es verdad? Que las lámparas no tenían aceite, ellas no tomaron consigo el aceite, como dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Quién sabe hasta qué punto del camino podían llevarle ese aceite, podían llevarla con ese aceite, ¿no es verdad? Alumbrando su caminar, alumbrando, vamos a decir, la palabra del Señor, que estuvieron sometidas a lo que es la palabra del Señor, arraigando, conociendo bien, porque también dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Quizás esas insensatas no tenían mucho conocimiento, estaban superficial. Pero he aquí que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que tomaron las vasijas y en las vasijas tenían aceite. Como que llevaban las lámparas ya encendidas, pero tenían ahí su reserva. Ellas estaban preparadas. Ellas pienso yo que estaban preparadas en oración, en ayuno, escuchaban la palabra, escuchaban la voz del Señor, meditaban en la palabra, querían conocer más al Señor, ¿no es verdad? Pero aquí, que el esposo se tardó, dice en el 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Qué triste eso cuando de repente el Señor quiere tratar con una o quiere tratar con la iglesia y la iglesia está dormido, está cabeceando y no pone atención lo que las alerta, lo que el Señor quiere hablar, ¿no es verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor tenga misericordia de la iglesia, porque muchos quizás están durmiendo y muchos quizás estén cabeceando, que no quieren escuchar la voz del Señor. Pero aquí, que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué triste eso también. Qué triste porque las prudentes estaban preparadas, quizás estaban preparadas, quizás faltaba algo, pero también pedían, ora por mí. Pero esa persona está cabeceando, está durmiendo. Entonces uno tiene que llevar la carga, muchas veces los pastores llevan la carga, pastor ore por mí, el pastor ora, los pastores oran, los líderes oran. Pero ellas, ¿qué están haciendo? Cabeceando, están durmiendo, esperando a que el Señor llegue, que el Señor golpee la puerta. Y está golpeando, el Señor está llamando de tal manera que ya queda poco tiempo, las señales están dadas. Y muchas arreglaron de esas lámparas, pero las insensatas no pudieron arreglar. Muchas arreglaron su vida, quizás meditaron lo que estaba el Señor hablando y pudieron arreglar, pudieron arreglar su vida antes que el Señor llegara, ¿no es verdad? En ese momento, en esos minutos, arreglemos las lámparas porque el Señor ya viene. Pero las insensatas querían de las prudentes, querían recibir de ese aceite. Pero ¿por qué? Nuestras lámparas se apagan, decían. ¿Y por qué ellas no pudieron hacer si tuvieron el mismo tiempo también para poner ese aceite, para poder orar, para poder estar en comunión con el Señor, en comunión en la iglesia, junto con los hermanos, estar atendiendo lo que el pastor predicaba, o los pastores, los líderes, los que estuvieran ahí en ese momento, ¿no es verdad? ¿Por qué se le estaba apagando la lámpara? Ellas estaban con el miedo que se iban a quedar. ¡Qué tremendo! Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras que ellas iban, apareció el esposo, apareció el Señor. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Quizás muchas estaban preparadas, quizás muchos estemos preparados esperando el momento, el llamado del Señor. Quizás haya una parte de las prudentes también, capaz que alguna que Dios no permita, ¿no? Pero quizás muchos que se creen prudentes no están prudentes. Y quizás muchos que están siendo insensatas no son tan insensatas, y quizás en ese momento arreglaron, antes que llegara el esposo, arregló cuenta con el Señor y pudo partir con él, antes que se cierre la puerta. Y las prudentes, quizás algunas quedaron, porque no sabemos, porque el Señor dijo, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. Las que estaban preparadas, no dicen fue la insensata o fue la prudente. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Qué triste va a ser cuando se cierre la puerta y no podamos, por más que gritemos y digamos, Señor, Señor, ábrenos la puerta, ya nos va a decir el Señor. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no nos conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día y la hora que el Señor viene. Ya las señales están dadas. Sabemos y confiamos que ya el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y tenemos que tener las lámparas llenas. Las lámparas y un poquito más en la vasija, para poder darles a aquellos que están en necesidad. Aquellos que quizás se fueron, estaban con las lámparas encendidas y se les fueron apagando. Que el Señor tenga misericordia en esta noche, que podamos reflexionar en el pasaje, que si estamos y si hay algún hijo que está con las lámparas vacías, que llegue al lugar, que llegue a los pies de Cristo, para que no se cierre la puerta y quede fuera. Que llegue al Señor, que no tenga vergüenza, como decían las hermanas hace un rato, que no tengan vergüenza de qué es lo que van a decir. Lo importante es poder reconciliarse, lo importante es poder llegar a tener del aceite, a buscar el aceite, a buscar esa palabra fiel y verdadera que es la del Señor. El Señor dijo, las vírgenes cabecearon, y el Señor en un pasaje le dijo a los discípulos, no pudieron velar una hora. Entonces, que podamos, que el Señor no nos venga a decir, no pueden velar una hora. Que el Señor no nos reproche nada, sino que podamos estar ahí a los pies de Cristo, buscando tener las lámparas cada vez más encendidas. Que el Señor nos ayude, que estemos velando, porque no sabemos a qué hora llega el Señor. El enemigo está al acecho, el enemigo está buscando a quién arrebatar, a las insensatas y a las prudentes, ¿no es verdad? Pero el esposo viene, el esposo viene, el esposo viene, está golpeando a las puertas, él está golpeando a las puertas y quiere llevarse a todos los que somos hijos de él, a todos los que hemos confiado en él, a niños, jóvenes, grandes, adultos. El Señor viene, está pronta. Las bodas del Cordero ya están prontas, están preparadas. Muchas veces yo pienso que cuando se aproxima una guerra, cuando están anunciando una guerra, la gente se prepara porque está la guerra. Pero si decimos, viene Cristo, viene Jesús a levantar a su pueblo, la gente no se prepara, no quiere, como que lo dejamos para otro día, porque todavía falta. Y no es así, porque puede golpear la puerta aún en este instante. Que el Señor nos ayude, que el Señor ayude a aquellos todos los que tienen la lámpara. Si están medias apagadas, que busque el aceite para poder llenarlo. Que no se deje que se apague del todo, sino que busque ese aceite el que nos da la fuerza, que nos da, porque es el aceite del Señor, que nos da la fuerza, que nos da la habilidad de poder seguir adelante a través de las fuerzas del Señor. Amén. Quiero hasta aquí la palabra, hasta aquí el mensaje. Voy a hacer una oración por todos aquellos que tienen las lámparas medias vacías,
que esas lámparas, Señor, en esta noche, tú las puedas llenar de tal manera, Señor amado, que puedan salir a gritar, Señor, aquí estoy, Señor, estoy aquí, no me cierres la puerta, no cierres la puerta todavía, porque estoy aquí, mi familia necesita de ese aceite, mis vecinos necesitan de ese aceite. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos aún por la iglesia, rogamos por la iglesia, Señor amado, para que no hayan, Señor amado, también insensatos o prudentes, Señor, sino que seamos todos parejos, todos iguales, Señor, que estamos buscando ese aceite, que todos vamos, Señor, con el aceite, con las lámparas, con la vasija, Padre, buscando, Señor amado, poder llenar y poder dar a aquellos que están en necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca en este momento. Toca, Padre Celestial, con tu aceite, con ese aceite que viene de tu trono, bendito Dios, a todas aquellas almas que un día estuvieron y hoy no están, Padre Celestial, que aún, Señor amado, se han apartado por diferentes motivos, Padre Celestial, pero que vuelvan a sentir de tu aceite, que vuelvan a sentir de esa mano tuya, Padre Celestial, esa mano que baja, Señor, de tal manera que ese aceite, Dios mío, Señor amado, lo llene hasta lo más íntimo del corazón, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, toca, Señor, toca esas vidas que un día estuvieron en ti, toca esas vidas que un día estuvieron creyendo en ti, confiando, que estaban dando testimonio, Señor, aleluya, que alcanzaron, Señor amado, ver de tu gloria, Señor, y hoy no están, que alcanzaron tener ese aceite, Dios mío, y se les fue apagando esa lámpara. Padre, que se vuelva a encender a partir de esta noche, Dios mío, cada lámpara, Señor, porque esa lámpara es la lumbrera a nuestros pies, Señor amado, y es la fuerza que tú nos das, bendito Dios, para continuar adelante. Padre, yo te ruego, Dios mío, en esta noche, por toda esta ciudad del Plata, por todo este Uruguay, por cada iglesia, bendito Dios, que están, Señor amado, siendo de tal manera, Padre Celestial, que hay división, que hay bajón, Padre Celestial, que las almas se están yendo, Padre Celestial, que seas tú tocando cada iglesia, Padre Celestial, dando fuerzas, Señor amado, renovando, Señor, a través del aceite, a los pastores, Señor, a los líderes, Dios mío, levántalos, fortalécelos, Dios mío, y llénalos con tu gloria, Padre Celestial, llénalos con tu presencia, bendito Dios, de tal manera, Padre Celestial, que muchos vean, Señor amado, que muchos vean que hay algo diferente en cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, que ese aceite no se apague nunca, Padre, sino que esté siempre encendida cada lámpara, Padre. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos, confiando y creyendo que cada lámpara a partir de hoy estará siempre encendida y nunca faltará de ese aceite. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor la bendiga. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se lo cumplieron. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas.